Este programa llega gracias a Muebles Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Buenas noches, bienvenidos a Democracia. Iniciamos la semana ya con un programa que se las trae hoy. En Democracia debatiremos con candidatos de otras tiendas políticas, integrantes de otras tiendas políticas, quienes nos van a dar su opinión sobre la agenda electoral, las propuestas que justamente tienen muchos precandidatos y otros que están calentando en el ambiente electoral sobre lo que sería su eventual gobierno. Así es que vamos a analizar estas propuestas y usted podrá sacar sus propias conclusiones, si es que estas propuestas son viables, inviables, si se está haciendo populismo, si se está haciendo demagogia o politiquería. Bien, nosotros iniciamos el programa con este tema de prevención ante el fenómeno del Niño y le tomamos la temperatura al Océano Pacífico con termómetro marítimo. Termómetro marítimo esta noche en Democracia, tomándole la temperatura al Océano Pacífico y a los vientos que soplan sobre el nivel del mar. Allí está Talara, 22 grados. Vamos con nuestro puerto, Pimentel. Pimentel, 20 grados. La temperatura se ha incrementado, como ven. Y vamos con uno de los puertos más importantes de la costa también, Salaberry. Salaberry, 19 grados. Y es la temperatura que nos trae el Océano Pacífico. Y terminamos así, termómetro marítimo. Y ahora sí, le lanzamos la pregunta, tema de debate de esta noche en el panel que en breve mantendremos en Democracia. Vamos con prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana. Esta noche le preguntamos a los televidentes y población en general: ¿crees en las propuestas de los candidatos en campaña electoral? Y ahí están algunos de los candidatos en esta contienda con miras a la presidencia 2016. Esa es la pregunta. La respuesta la puedes dar a través de la línea fija 481622, a través del Facebook/Democracia, a través del Twitter @Democracia y con el hashtag Democracia a las 7. También puedes hacerlo a través de tu RPM, numeral 95859006. Bien, están a disposición las redes sociales, el RPM y el teléfono fijo para que esta noche te comuniques con nosotros y puedas participar del panel que en breves instantes desarrollaremos aquí en Democracia. Una pausa y regresamos con más, pero antes, si de hacer tus compras se trata, no hay un mejor lugar para hacerlo que en Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad, finos muebles hechos a tu medida. Ubícalo en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Las Mercedes, y en su showroom en la calle Huayna Cápac 1795, distrito de La Victoria. Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Pausa y regresamos ya con el desarrollo aquí en Democracia. Democracia, el tema, la agenda electoral y las propuestas de algunos precandidatos ya que vienen, han iniciado su campaña política y tienen dentro de sus propuestas una fuerte, que es la columna vertebral y con la que ya arrancaron algunos mitin y presencia también en público. Vamos a analizar estas propuestas y para ello hemos invitado nosotros a nuestro panel. Se encuentra el señor Boris Bartra Grosso, regidor del municipio provincial de Chiclayo y actualmente alcalde encargado. Buenas noches, bienvenido de Alianza para el Progreso. Bien, también se encuentra con nosotros Rafael Aguita Campodónico, ex candidato a la presidencia regional por el Partido Popular Cristiano. Buenas noches, y parece que viene deshojando margaritas. Usted más adelante nos va a contar.
Muchas gracias Rocío por la invitación. Y en su calidad de economista, porque queremos ver y analizar a profundidad de las propuestas, si es que son viables, inviables y en qué tanto pueden ser factibles para la población y evitemos de esta manera el populismo, se encuentra con nosotros el economista Raúl Valencia Medina. Buenas noches, economista, bienvenido. Rocío, muy buenas noches y gracias por la invitación. Bien, y aquí en pantalla están nuestros invitados para que ustedes también lo puedan apreciar mejor. El tema, decíamos, la agenda electoral. Y vamos a empezar con una propuesta en campaña. Y justamente tenemos una que ha dado mucho que hablar con la última encuesta de Datum. Vamos a analizar primero esta encuesta de Datum para ver los porcentajes y sobre todo cuál es el comentario del panel en esta noche. Habíamos invitado también a Carmen Julia Torres del Partido Aprista. Esperemos que se sume en minutos a nuestro panel. Y vamos con la encuesta de Datum, a ver por favor, para poder comentarla con el panel y luego sacar algunas conclusiones, porque aparece César Acuña allí llevándole la delantera a Alan García Pérez. Y esa es la encuesta de Datum. Vamos a ver Keiko Fujimori con un 35%. A ver si la tenemos. Y esto como decía, ¿no? Tiene 10 días nada más de realizar esta encuesta y luego vamos a ver si es que cuán importante es también los días con que ha salido esta encuesta. Keiko 35%, Pedro Pablo Kuczynski 19%, César Acuña ha levantado con 9%, Alejandro Toledo, ahí está 5%, pero Alan García 7%. Y al parecer ya se viene pronosticando, o algunos ya vienen adelantando lo que fue en su época cuando César Acuña le logra arrancar la cuna del APRA a Alan García. Luego viene Verónica Mendoza, 1%, Humberto Lai, 1%, otras personas, 2%, ninguno en blanco viciado y no saben opina, 8%. ¿Cuál es la opinión de esta encuesta, señorita? Bueno, tú sabes que las mediciones son radiografías de momento. Es importante saber, pues, sobre todo, qué cosa piensa el electorado y vemos que las últimas 3 o 4 encuestas refleja ya que hay una primera persona, en el caso de Keiko Fujimori, que aparentemente con ese porcentaje estaría ya en la segunda vuelta, ¿no? Y bueno, acá el pleito es por quién queda segundo. Aparentemente Pedro Pablo Kuczynski con 19%, con gran mayoría en la ciudad de Lima, pero vemos que en el resto del país, salvo en el centro, ¿no? y en el sur, que viene haciendo algunos trabajos especiales, no consolida realmente su Pero partido. hay un repunte de César Acuña, un 9%. ¿Qué le dice ese 9%? Bueno, lo que pasa es que recién comienza César Acuña y tendríamos que mirar qué va a pasar los próximos meses, porque no te olvides que Acuña ya representa en el norte un buen porcentaje, como lo refleja ahí en el orden del 18%, sobre todo aquí en lo que es Piura, La Libertad y Lambayeque. Dicen que justamente este aumento de César Acuña obedece a la renuncia de Daniel Urresti, que serían algunos votos. ¿Usted lo ve así, señor Boris? No, yo lo que veo es una tendencia clara, y no olvidemos que esta encuesta es después de que se lanza Alan García, es decir, mayormente después de que se lanza un candidato tiene una subida y con relación a los otros candidatos. Esto se ha sucedido al revés, él se ha lanzado y el que ha subido es César Acuña. Me parece que el fenómeno del niño se está enfriando y el fenómeno que vamos a tener es electoral, y esta es la tendencia que marca claramente cierto cansancio de la gente por los candidatos que ya son conocidos desde hace 5 años, que son Keiko Fujimori, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski, y la nueva opción que le están encontrando forma y que está sintonizando con el deseo ciudadano que lo está encarnando César Acuña. Si queremos verlo en cifras, quizás, economista, la propuesta de César Acuña de llevar educación a los más necesitados viene pesando en este incremento de porcentaje. Quizás es una de las propuestas más interesantes que hay hasta el momento o la más viable. Bueno, yo creo que como ya se ha dicho acá, efectivamente una encuesta es una radiografía del momento. Sin embargo, ella también recoge, diríamos, las propuestas que fundamentan la candidatura, y creo que en el caso de César Acuña, digamos, marca de una forma categórica su, digamos, inclinación por hacer de la educación uno de los ejes más importantes de su futuro plan de gobierno, naturalmente añadido al tema de la salud, ¿no? Como segundo factor crítico, al tema de la lucha contra la corrupción, que en ahí definitivamente no hay marcha atrás, evidentemente el tema de la infraestructura y obviamente el tema de la seguridad ciudadana.
Estos 5 ejes son, diríamos, en concreto ese gran plan de gobierno que obviamente, diría yo, un poco está llegando a la población, y ahora que hace menos de 2 semanas César Acuña, digamos, renunció a la gobernatura en La Libertad, pues obviamente los resultados están ahí, y algo que personalmente creo que está castigando a la población es un poco la soberbia, ¿no?, de un candidato como Alan García, que obviamente en su presentación saludó a todos menos a César Acuña Peralta, y creo que eso en política no está bien, porque la soberbia, naturalmente, para mí en lo personal, es el primer indicador de temor, de pánico, de miedo. Bien, pero en esta encuesta dice 1.200 entrevistados, y si analizamos César Acuña 6%, Lima, en el norte tenemos 18%, en el centro 9%, sur 3% y oriente 12%. ¿Cómo ve usted en cifras económicas? ¿Cuál es la sensación que nos puede trasladar a los peruanos? Bueno, definitivamente en el norte creo que la preeminencia o la importancia de Alianza para el Progreso, encabezada por César, es bastante notoria. En el oriente también. Entonces, creo que el trabajo... Sigue fuerte en el norte, sí, ¿no? César Acuña está fuerte en el norte, plasmado ahí. En el sur, obviamente, es un espacio bien duro de trabajar, ¿no? Es un espacio, digamos, marcado siempre por los sectores de izquierda, pero que, como se dice acá, pues esto recién está empezando, y creo que lo que venga más adelante será como resultado de las propuestas que vayan saliendo en el decurrir del tiempo. Rafael, ¿algún comentario a No, sí. 18% del norte? Es importante decir sur? que tenemos que esperar que exista una tendencia. Esta es una primera encuesta que veo yo que se vislumbra con un candidato de peso, y aquí, como dice César Acuña, me encantaría que el día 10 de abril estarían diciendo estamos en segunda vuelta. Aquí vemos nosotros que hay candidatos como Alan García y Alejandro Toledo que están plantados y algunos hacia la baja, pero hay un candidato como César Acuña que ha subido 5 puntos en el primer mes. Hay que ver qué sucede el próximo mes antes del 7 de enero, que son las inscripciones presidenciales, para ver si esa es una tendencia o sencillamente ha llegado a su nivel. Y eso lo vamos a ver, y no sabemos, por ejemplo, si la alianza con LAI ha sido esto 10 días antes de la alianza con LAI. Y también algunos problemas que tienen candidatos de denuncias y cosas que suceden en las campañas políticas, si afectan o no al candidato. Esta primera visión nos dice que hay 4 candidatos que están peleando para las elecciones presidenciales, pero 3 de ellos tienen que pelear entre ellos para ver quién llega a la segunda vuelta, porque pensamos particularmente, y no es mi opinión, sino general, que el tema de Keiko Fujimori es sólido en cuanto que va a llegar a la primera vuelta, y quién va a ser el candidato que la va a acompañar en la segunda vuelta. A ver, tenemos otro cuadro, vamos a analizarlo, porque ahí está justamente la opinión de por qué candidato no votarían, que eso también es importante conocer. Candidato por el que no se votaría. ¿Por cuál de los siguientes candidatos no votaría nunca para elegir al presidente de la República? En primer lugar, Alan García Pérez, 42%, bueno, y ahí está en noviembre 2015, es arriba 42%, y septiembre de 2015 abajo 38%. Alejandro Toledo 23 y 22%, Keiko Fujimori 15%, César Acuña 3% primero y luego 2%, bueno antes, y Pedro Pablo Kuczynski 1%. Y la sensación de ganador, lo que nos dice, Keiko Fujimori un 42%, está en primer lugar en las encuestas, igual Pedro Pablo Kuczynski 15%, Alan García 10% y César Acuña 5%, Toledo 3%, otro 2%. No te olvides que ese 5% significa que solamente van a tener parlamentarios aquellos partidos políticos que sobrepasen el 5% de la participación. Y no te olvides que estas encuestas son más menos 2 o más menos 3, ¿no? Que es un margen de error que siempre se considera en las encuestas, pero se nota, por ejemplo, en el caso de Acuña sí que hay una subida de 4 a 9%, entonces es un tema gradual que no pasa en los otros candidatos. Pero lo que hay que ver también es el nivel de conocimiento del candidato, como en el caso de Fujimori, el 98%, el 97% y el 96% conocen a estos dos candidatos, pero en el caso de PPK el 78% y en el caso de Acuña 65%. Entonces quiere decir que en el caso de Acuña tiene que hacer un poco más de publicidad, sobre todo en el sur y en otros lugares del Perú, donde permite que la gente primero lo pueda conocer para que sepa cuál es su propuesta. Pero Alan García está clarísimo, 42% no votarían, ¿no? Y bueno, también en otras encuestas está en el primer lugar como el candidato más corrupto. Economista, ¿qué nos dice este porcentaje?
Bueno, evidentemente creo que, siempre digo, los números hablan, ¿no? Y ahí está. Creo que Alan García ya cumplió su ciclo político para el país, y creo que por el bien de un partido histórico como es el APRA, van a venir nuevas generaciones que revitalicen a un partido como el APRA, que sí es importante para la política nacional, pero creo que con los dirigentes que hoy tiene, obviamente le está haciendo daño a la institucionalidad política. Pero en fin, lo importante es de que quienes ya gobernaron, como Alan, como Toledo prácticamente están, digamos, ya sentenciados en su vida política, y que efectivamente emergen, ¿no?, otros personajes que evidentemente algunos arrastran, digamos, culpas del pasado, otros que vienen con algunas pasivos. Exacto, con algunos otros pasivos también, y obviamente también personajes que esperan añadirle valor a la política nacional. En fin, lo importante es que serán los próximos meses donde evidentemente en base a las propuestas concretas, claras, precisas, el electorado pueda ir tomando nota para de alguna manera ir, digamos, orientando la votación que finalmente se dará pues en el mes de abril del próximo año. Boris, en esta encuesta Alan García le están comprando los pasivos. Alan García es el candidato que ha tenido dos gobiernos, los gobiernos desgastan, es el candidato más conocido, pero hay una situación muy favorable para César Acuña, que es que el no ser conocido todavía en el nivel de los otros candidatos le alimenta algo que sí es muy positivo de su candidatura. Él es el candidato que está más alejado a la política nacional, su emergencia ha sido regional, provinciana. En cambio, los otros candidatos han manejado el Estado de una o de otra manera, y esto los ha desgastado. Y en segundo lugar, es el candidato que ha tenido un éxito personal, un desarrollo personal exitoso, a diferencia de los otros, y como funcionario público ha sido 2 veces congresista, ha sido 2 veces exitoso alcalde de Trujillo, como gobernador lo está haciendo muy bien, ha sido presidente del AMPE, de manera pues que también tiene un buen desempeño público, y esto que viene como novedad para la gente puede ser la sintonía que marque esa tendencia que se está, yo creo, y que César lo sabe aprovechar muy bien. Yo le leí una entrevista que decía: yo no podía regalarle esta elección a Alan García, Alejandro Toledo y Keiko Fujimori, porque eran la única opción que iban a tener los peruanos, y con su postulación está demostrándose que ya los peruanos estaban cansados de sus candidatos. Y justo me quedo con esto, es la única opción que tienen los peruanos usted como es candidato, y a lo mejor se nos viene como candidato al Congreso. Bueno, nosotros creo que deberíamos esperar, ¿no? Todavía no sabemos quiénes son precandidatos, ¿ah? Hasta el día 7 de enero, donde ya tú regularices las listas, tendríamos que saber quiénes son los que postulan, porque de anoche a la mañana ya no creo en esta época puede aparecer un outsider. Yo creo, y lo vuelvo a repetir, estos 4 candidatos, 3 de ellos pelean para pasar a la segunda vuelta, y tendríamos que esperar una segunda encuesta que va a ser a fines de noviembre o los primeros días de diciembre, y nos va a ayudar a que esto refleje realmente si el candidato, lo que está ofreciendo a la ciudadanía, está en consonancia con las necesidades que tiene el pueblo. Vamos con un último cuadro para analizar antes de irnos a la pausa, porque ya llegó Carmen Julia Torres, ella ex candidata al Congreso por el partido aprista, quien también nos va a dar su opinión de esta agenda electoral. Y ahí está, confianza en los candidatos. Si consideras su preferencia por algún candidato, dígame, confía mucho, confía un poco, no confía en Keiko Fujimori como candidata a la presidencia de la República, mucho, poco, nada, no sabe, lo conoce. 28% Keiko Fujimori, primer lugar, Pedro Pablo Kuczynski 18%, César Acuña un 8%, Alan García 6%, Alejandro Toledo 4%, Verónica Mendoza, que también viene levantando, 2%, y Milton Bonheis 1%. Hay confianza de la población en un 28% todavía en Keiko Fujimori, pero César Acuña es muy importante, un 8%. Bueno, como tú lo has dicho, este es un reflejo y vale la pena tomar esos datos, porque
hay gente como Alejandro Toledo y como el mismo Alan García que tienen rechazo del 60-65%. Eso significa que así pasen a la segunda vuelta no van a ganar esta elección. Pero qué importante aquellos que todavía no hay conocimiento por falta de la población, porque tienen un techo muy amplio y es posible, con una buena publicidad y una buena dirección sobre todos los temas centrales, es posible que pueda capitalizar esos votos. Y esta confianza economista que le dice, un 8% es importante. ¿Por qué confían un 8% en César Acuña? Bueno, una vez más, creo que el hecho de ser un político emergente, ¿no?, en la política nacional, obviamente tiene un peso fuerte. Es importante, ¿no? Lo sustantivo, vuelvo a reiterar, que ese nivel de confianza que hoy día tiene, digamos, esta radiografía, con seguridad cambiará a partir de las próximas encuestas, fines o primera semana de diciembre, cuando, digamos, empiecen de alguna manera a ir develándose las propuestas estratégicas para el plan de gobierno, y que estoy seguro con la sencillez y con la claridad, no tiene el verbo de otros candidatos, pero César Acuña con seguridad sí sabe exactamente lo que necesita el país, y son 5 ejes. No es más, no es un vademécum, son 5 puntos estratégicos que forman parte, digamos, de la propuesta o de la oferta política de Alianza para el Progreso para el Perú, ¿no? Educación, salud, lucha anticorrupción, lucha en favor de la seguridad ciudadana y obviamente el tema del empleo. Bien, nos vamos a una pausa con las encuestas. Nosotros terminamos y regresamos para analizar lo que proponen los candidatos ya en campaña. Bien, también se integra nuestro panel. Ella ha sido candidata al Congreso, Carmen Julia Torres, y también nos va a dar su opinión sobre la agenda electoral. Pausa y regresamos. Te recuerdo que tienes que responder nuestra pregunta a las redes sociales, con el Facebook /democracia, con el Twitter @UCBdemocracia, y también puedes respondernos con el hashtag democracia a las 7. Tienes un teléfono fijo al 48 16 22 y a través del RPM numeral 9585 90 006. Pausa y regresamos con más en Democracia. Continuamos en Democracia y hoy y en este momento vamos a empezar a analizar las propuestas de los candidatos ante la pregunta hecha esta noche al panel. ¿Les crees a los candidatos en campaña electoral? Tu respuesta la puedes hacer llegar a través de las redes sociales. Te recordamos nuevamente a través del Facebook Democracia, a través del Twitter @democracia, con el hashtag democracia a las 7 y a través de la línea fija 48 16 22 o al RPM numeral 9585 90 006. Al final del panel estaremos dando lectura a tu respuesta, sí o no. ¿Le crees o no a los candidatos en campaña electoral? Luego de analizar sus propuestas, y esta noche vamos ya a analizar las propuestas. Empezamos con la propuesta de Pedro Pablo Kuczynski, que él ha lanzado y también a través de los medios de comunicación en grandes titulares. Los penales no serán más la chacra de los delincuentes, y también está proponiendo cerrar del todo el Ministerio del Ambiente, porque dice que está de más. Vamos a ver qué es lo que opinan nuestros invitados esta noche. Economista Raúl Valencia, ¿cree viable esta propuesta? Bueno, en verdad el tema de los penales es obviamente, diría yo, ancestral, no hay una política, digamos, muy seria al respecto. Prácticamente quien delinque termina profesionalizándose dentro de los penales. No hay realmente claras políticas de reinserción hacia la sociedad. Y obviamente las limitaciones de infraestructura hacen cada vez más insoportable para estos hombres o mujeres que han delinquido una convivencia, lo que obviamente los hace personas mucho más peligrosas y potenciales una vez que logran la libertad, y que naturalmente ahí sí se necesita un poco más de ingenio, un poco más de creatividad. En cuanto a presupuestos, ¿está preparado el Perú para destinar un presupuesto importante
a lo que dice Pedro Pablo Kuczynski? En verdad, yo creo que si a algún sector habría que darle más presupuesto a esa educación. La única forma de despenalizar, ¿no?, el país realmente es con una educación, y esto es un tema de mediano y largo plazo. O sea, no vamos a combatir la delincuencia incrementando más penales, porque obviamente el problema es de otra naturaleza. En el gobierno de Ollanta Humala, Rafael, ahí hemos visto discotecas al interior de los penales. Este fin de semana nada más vemos como uno de los capos con una habitación que parece de hotel de 5 estrellas, hasta jacuzzi, en este gobierno. ¿Cree usted esto viable? Y también el hecho de proponer eliminar el Ministerio del Ambiente cuando estamos en un cambio climático por una lucha fatal. Bueno, comentarte de que en el país existe capacidad penitenciaria para 35.000 presos y hay 84.000. En este momento hay un sistema de hacinamiento y tenemos que ver cómo solucionamos este problema. Porque en muchos de los casos todavía no hay, que te digo, por parte del juez la sanción, y siguen gente metida en los penales y no hay forma de solucionarlo. Hay una alternativa en cuanto a la legislación comparada y se puede experimentar aquí. En lugares especiales construir 2 o 3 penales y privatizarlos como sucede en otras partes del mundo, y pues es posible que se dé mejor trato y como dice, buscar que esta gente que esté ahí se pueda resocializar y buscar el objetivo final, que al final en justicia es lo que necesita el país. En cuanto al Ministerio de Ambiente, yo creo que fundamentalmente lo que estamos trabajando en el tema minero, se ha hecho y se ha sacado muchas leyes importantes, como la ley de la consulta previa, ¿no? Trabajamos nosotros las consultas, pero no existe esa capacidad de socializar con los que menos tienen. Hemos ayudado a grandes empresarios de alguna manera a invertir en minas, pero no se ha invertido en educación, en salud, en bienestar y en infraestructura, para que todas estas personas se puedan de alguna manera ingresar a la población económicamente activa a través de un buen convenio, dándole las facilidades a cada uno de ellos en las comunidades campesinas, que sean parte realmente de este valor agregado. Hay otra propuesta de PPK para terminar con él, vamos a analizarlo con Carmen Julia y Boris. Asegura que la propuesta de bajar el IGB es inconsistente con lo que hizo antes, porque cuando era ministro de Economía justamente es lo que no hizo, y luego seguramente el economista Raúl Valencia nos va a dar su apreciación. Boris, sobre esta propuesta. Él indicó que iba a bajar el IGB y lo subió. Ajá, por eso. Pero yo quisiera puntualmente la anterior propuesta que hizo. Las personas usualmente no podemos mentir porque nos traiciona el subconsciente, y me parece que él está muy identificado por diferentes medios de información en Lima como una persona que ha hecho los lobbies internacionales, y es lógico que él pues no quiera ese óbice que constituye el Ministerio de Ambiente, que logra una articulación entre la población y los inversionistas para que estos no aplasten a las comunidades y que no los quiera de por medio. Es decir, los negocios van a ser al máximo internacionales y el desmedro de la población que se va a ver afectada, a las comunidades, y esto va a generar más problemas sociales. Es decir, sus propuestas van a generar que se maximicen los problemas sociales que están habiendo en este momento. Respecto a las cárceles, me parece que es una cuestión de orden, de manejo, y por eso es que es muy importante el manejo desde el primer nivel, que es el primer estadio de la persona frente al Estado, que es el municipio. César Acuña tiene esa experiencia, ha sido alcalde, que es la cabeza de turco de todos los problemas, ha sido congresista y ahora es gobernador, es decir, tiene la capacidad de poder solucionar este problema, que como bien lo dice Rafael, hay medidas y un abanico como la participación privada, pero lo que se quiere es que se hagan. Y cuando los candidatos que han manejado el Estado, como este señor Kuczynski, que ha sido nada menos que el ministro de Economía y que ahora nos dice que va a bajar el IGB cuando él lo subió, imagínate cómo le suena a la población. Carmen Julia, las dos propuestas, ¿qué te parece? Mira, yo quisiera, en el tema de las cárceles, tenemos delincuencia dentro de las cárceles y fuera de las cárceles. Entonces no hay una política que frene la delincuencia, ni hay una política, ¿no?, de cambio en las cárceles. Ya se ha dicho acá que hay hacinamiento, no hay nada que los pueda reinsertar nuevamente a la sociedad. En cuanto a la desaparición del Ministerio de Ambiente, me parece absurdo. Estamos, como tú nos dijiste, ya estamos viviendo el cambio climático, no está viniendo. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí las empresas no quieren entrar al tema de prevención,
solo mitigación, entonces ellos pagan los bonos de carbono, ¿no?, del CO2, entonces eso un poco que los va a resarcir de todo el daño que están haciendo al planeta. Entonces, por consecuencia, el Ministerio del Ambiente debe reforzarse, debe fortalecerse en una, ¿qué te digo?, en campañas, aunque sean pequeñas, pero que sean la gota que de la piedra, y que nosotros sepamos que somos nosotros los que estamos dañando a la tierra. Vamos con la propuesta a ver ahora del Partido Aprista, de Alan García, que es lo que nos está trayendo en campaña. Alan García: en 12 meses reduciremos número de actos delincuenciales. Inseguridad ciudadana es su bastión. Economista Raúl Valencia. Bueno, yo creo que es un poco complicado, ¿no? Y yo lo dije de varias formas. El populismo en política es algo que le hace daño al país. Y afirmar categóricamente esto, créeme que realmente es una forma de hacer populismo, donde evidentemente es impracticable, no es posible. Primero porque para poder reducir los actos delincuenciales necesitas realmente inspirar respeto, ser el primer ciudadano del país incólume, capaz de poder tomar decisiones, de meter a la cárcel, ¿no?, a esos delincuentes de cuello y corbata, ¿no?, en los que obviamente él está incluso, digamos, cuestionado. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado. No es una buena elección poner eso. No, a Alan García, personalmente no creo, pero digo yo, el tema de la delincuencia es una consecuencia, y lamentablemente estamos trabajando en función de las consecuencias, cuando deberíamos de trabajar en función del origen, y el origen está en la educación, el origen está en no haber invertido como Estado, ¿no?, en la formación de nuevas generaciones con una buena infraestructura, una buena docencia, una buena pedagogía, efectivamente, del cual hoy día nosotros estamos pagando una factura muy alta, ¿no? Y esto no es un tema de ayer, estos son temas de décadas. Hace más de 30 años que el Perú ha dejado realmente de invertir de manera seria, responsable en educación, y estar en el último lugar en la prueba PISA es la mayor y mejor demostración. No revierte mayor análisis, no es un problema de un gobierno, esta es la consecuencia de haber abandonado lo más importante que ha hecho grande a los otros países que admiramos, claro, todos los que estamos acá. La educación. Así es. Un crecimiento, también propone de un crecimiento económico de 6% anual. ¿Será factible eso? Bueno, también recordemos que en la época de Alan García... Bueno, me encantaría decirte primero que en la campaña política, de acuerdo a las encuestas, dicen que en el país votarían casi el 60% para aquel candidato que ofrezca mejores temas de seguridad ciudadana. Pero no podemos decir que en el fondo de esto el problema principal es la inseguridad jurídica que existe en nuestro país. Hace unos días, por darte un ejemplo, se hizo una batida en el Pueblo Joven San Antonio y se metieron presos de alguna forma a todos los que comercializaban drogas y todo. Y a los 4 días el Poder Judicial los soltó a todos. Entonces necesitamos un cambio sustancial en lo que significa la predictibilidad y la seguridad jurídica en nuestro país, que es el principal ingrediente de la inseguridad ciudadana. Después el resto de mecanismos existen. Cómo se arregla el tema de la seguridad ciudadana depende muchísimo, te digo, de los alcaldes y de los presidentes regionales, que son líderes, no para salir con ellos con una pistola, sino al contrario, de formar institución, de conversar con la sociedad civil y con las instituciones y con los empresarios para ser capaces de verdad de solucionar este problema. Yo creo que sí se puede hacer, pero necesitamos la participación de todos. Y en cuanto al crecimiento, del 6%, yo creo que sí es factible. No nos olvidemos que este Estado ha estado abandonado con falta de liderazgo y no ha habido la inversión necesaria. No te olvides que hemos dejado de invertir casi 30.000 millones de dólares en el tema minero, y eso se puede solucionar porque hoy día hay estudios de impacto ambiental, hay conversaciones, hay la consulta previa, y se puede lograr con estos mecanismos tener esa facilidad. Boris, bueno, en primer lugar, el expresidente García es un candidato de polenta, nadie lo duda, pero él tiene
el mayor problema es que ya lo conocen. Tiene un primer gobierno casi apocalíptico, un segundo gobierno con bemoles, hay muchas cosas positivas que hay que reconocerle, pero muchas cosas negativas. Y en este tema, como bien lo indica Rafael, concita el 60% de la atención del elector. Y entonces este tema él tiene que llegar, pero es uno de los temas donde tiene más problemas, porque en este tema los ciudadanos no se van a olvidar el muy sonado caso de los narcoindultos. Entonces, ¿cómo alguien va a hablar de bajar la criminalidad, la delincuencia, si es que tiene el problema de que han habido 10.000 narcoindultos, entre comillas, en su gobierno? Entonces me parece que él lo está trabajando muy bien, sabe que es uno de los temas cruciales y se va a empeñar en poder sobrepasar los problemas que tuvo en su segundo gobierno. Carmen Julia, ¿has escuchado a los tres caballeros? Sí, indudablemente que el tema de los narcoindultos ya está, el presidente García se ha expresado acerca de ello, eso está ya, es un tema que está siendo visto por el Poder Judicial, inclusive en el Congreso de la República también se están viendo, entonces eso está caminando. Pero las propuestas que él hace, creo que en torno a la seguridad, a la delincuencia, a la seguridad jurídica de la cual habla Rafael, pero la seguridad ciudadana está también dentro de esa inseguridad jurídica que advertimos ahora. Y sobre la educación, yo creo que es la base principal para que podamos avanzar. Y ahora nosotros vemos que este presidente, lo único rescatable es la educación. Ese cambio que se inició en la administración del presidente García y que ahora se puede mostrar. No llegaremos a como Finlandia, que tiene a los profesores que en el colegio define la currícula a seguir, y que si a los alumnos con no se les funcionarios además no con sueldo, pero sí tenemos muchos lugares acá en el Perú, y te doy fe de ello porque yo viajo hace 37 años a Cañaris, y ahí los profesores que estudian, por decirte, el quechua, pero no estudian las costumbres, no estudian toda una cultura de años. Entonces eso no puede cubrir en ese sector que está abandonado la educación a la que tienen derecho también esos niños, y eso sí había que replantearlo. Bien, vamos con la propuesta de Alejandro Toledo. Alejandro Toledo ofrece internet gratis de ser elegido presidente, y esto significará llegar con internet a las zonas más pobres. Hablemos de las zonas altoandinas. Consejero Raúl Valencia, ¿se llegará con internet ahí? Créeme que realmente cuando yo he leído esto, lo único que he hecho es sonreír, ¿no? Porque esto es el populismo en su más grosera expresión. Y vuelvo a reiterar, hay formas perversas de hacer política, y una de esas formas perversas es ese populismo. Internet gratis en todo el país, ni en los Estados Unidos. Realmente esto es algo ya pues fuera de lo normal, ¿no? O sea, no hay nada gratis en la vida, todo tiene su costo. Y un país como el nuestro, que hace décadas está tratando de integrarse y no puede, pues imagínate, ¿no? Pretender ofrecer una cosa como esta es algo que me parece sinceramente de Ripley, ¿no? Un buen chiste de campaña. ¿Coincide con...? Perfectamente. Incluso cuando yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso del año 2001 a 2006, Toledo ofreció algo parecido. Tanto llegábamos, inaugurábamos, estaban los interruptores, pero no había corriente. Estaban las computadoras y no había forma cómo interactuar con ellos. Entonces, puro populismo. Y la verdad, es cierto, necesitamos dar mayor cobertura, mayores facilidades para que la gente pueda entender y conocer cuál es el crecimiento del país, y creo que es importante en el tema educativo. Pero particularmente yo también igual lo tomo con mucha sonrisa y no les pongo en cuenta porque creo que no es viable, y en ninguna parte del mundo sucede lo que nos están planteando. Bueno, no es viable. Y no solo no es viable, creo que a veces los candidatos menosprecian la inteligencia de las personas, y esto es lo que está provocando que haya cierto alejamiento de la política. Definitivamente el programa Huascarán inició, yo era alcalde de Monsefu, lo colocaba en caseríos donde no había energía, y no solo no había energía, no había infraestructura para soportar la seguridad de estas computadoras. Finalmente las computadoras en un colegio de Comape se las robaron,
porque no había cómo sustentar el manejo de este equipamiento. El tema educativo no pasa solo por la tecnología, pasa por la meritocracia, que se ha comenzado bien, pero que hay que intensificar esa política de meritocracia. Pasa por el currículo, pasa por la infraestructura, pasa por la tecnología, pasa por mejorar también la calidad de los alumnos en cuanto a su alimentación. Es decir, es un tema más complejo y que creo que esto esboza lo que ya saben los ciudadanos en política se da, que los candidatos buscan estos anuncios para poder llegar, y más aún lo hacen los que están yéndose más abajo en las encuestas. Julia. Yo creo que debemos ayudar a la población a que pueda analizar estas propuestas que saben a burla, porque ya hay un antecedente, el presidente, cuando fue presidente Alejandro Toledo, que ya lo han mencionado los anteriores presidentes acá, y creo que en la medida que podamos, ayudemos a quienes crean corriente de opinión a conversar estos temas, olvidarnos de chismes, de cosas que finalmente no llevan a nada, y contribuir a que esto no se repita. Y eso es lo que estemos en democracia analizando para que la población conozca los diferentes puntos de vista. Y hoy el economista Raúl Valencia Medina nos acompaña en su calidad de economista, no de consejero regional, para analizar también estas propuestas desde ese punto de vista. Vamos con una última antes de irnos a la pausa, con la propuesta de César Acuña Peralta. Bien, y ahí está. Alianza para el Progreso, Educación, Seguridad y Medio Ambiente serán ejes en campaña de César Acuña Peralta. ¿Cuán viables? Ya por lo menos se ha adelantado mucho la viabilidad en el tema de educación, en seguridad ciudadana, en medio ambiente, economista. Pero yo creo que, digamos, a los positivos comentarios que se hacen en el panel respecto al medio ambiente, pues a no dudar, este tiene que ser un eje importante en el gobierno próximo. El medio ambiente es un tema de sobrevivencia de la población mundial, y el haber escuchado a un candidato que liquidaría el Ministerio del Medio Ambiente, la verdad que sí es preocupante, ¿no? Es por demás preocupante, porque obviamente está fuera de la realidad. Pero en fin, yo creo que en el tema de educación, ya lo dije, tiene que ser el pilar. Y felizmente me agrada que cada vez los políticos entiendan y comprendan que la educación debe de ser lo primero. Es el eje, es la base, el fundamento. Sin eso no hay ningún desarrollo sostenido en el tiempo. El tema de la seguridad va de la mano con educación. Mayor seguridad vas a tener con mejor educación. Y el medio ambiente, y de igual forma, es la gran plataforma para poder convivir con el medio ambiente y entre nosotros los cristianos de a pie. ¿Su opinión sobre estas propuestas? Bueno, yo creo que el país tiene muchísimos parámetros, pero lo más importante está sobre todo en el tema educativo. Y voy a recordar lo que decía el doctor Aita: el mejor patrimonio uno lo tiene en el Huaco, ¿no? Aquí. Es la única manera de poder manifestarse, y a través de ello vas a solucionar todos los problemas. Cierto. El medio ambiente, la coordinación, la democracia, los partidos políticos, todo comienza no solamente con el comportamiento, es la actitud positiva que debemos tener cuando uno sabe educación y transmitir sobre todo los mensajes para que la gente nos pueda escuchar. Boris, ¿su reflexión sobre las Bueno, propuestas? yo voy a analizarlo de una manera en dos caminos. El primer camino es que nadie le va a negar la capacidad que tiene César Acuña en cuanto a la educación, pero también va a ser el hándicap. Por ahí van a comenzar a decir, no, pero él hace negocio con la educación. Y en esto hay que tomar un dato muy importante. Él, cuando fue congresista, comenzó él propone, sino que no llega a desarrollarse, como ya salió las normas de certificación, de acreditación, que exigían a sus mismas empresas, porque esto exige que la empresa se ponga a nivel de los estándares de calidad internacional como deben ser. Es decir, entonces hay pruebas que él va a tener que usar cuando le comiencen a atacar este punto, porque me parece necesario, y se ha escuchado, y yo veo, por ejemplo, en este gobierno ha habido ciertas pinceladas favorables en cuanto a beca 18, crédito 18, diferentes acciones, pero
hay cierto temor por no avanzar en este punto, pues siempre los candidatos los escuchamos y dicen vamos a subir el presupuesto de educación y nunca lo hacen. Y creo que César tiene esa oportunidad de poder arraigar más confianza en la población, de que puedan decir sí, él es producto justamente su riqueza, su desarrollo de esa educación, y es por donde más le va a dar, y creo que eso va a ser la solución después a la seguridad ciudadana, porque no hay seguridad ciudadana si no tenemos una buena educación. Carmen Julia. Sí, yo creo que está bien que ahora el candidato a la presidencia, ¿no?, César Acuña, ya comience a hablar de sus planes o de todo lo que va a hacer si es que llega a ser presidente, porque anteriormente nosotros hemos visto estrategias cuando el alcalde, cuando era presidente de la región, primero renunció, ahora ha vuelto a renunciar, dice que recién él piensa que podía ser presidente porque si no Keiko, PPK y Alan se la van a llevar fácil. Entonces, y eso no demuestra que podría ser un buen estadista. Indudablemente que tiene universidades, pero universidades que tienen una serie de ventajas porque, bueno, tú sabes todo, ellos están exentos de muchos impuestos, ¿no? Se les protege pero mucho. Pero en cuanto a becas, programas para los jóvenes. Sí, pero también, mira, la mayoría de las universidades han entrado, lo han hecho y han entrado a política. Pero en cuanto a yo estuve en un evento en cuanto a medio ambiente, solo para darle un alcance al señor César Acuña, tuvimos una conversación larga donde estaban presentes gente enterada en el tema del ambiente. No es medio ambiente, es el ambiente, porque el ambiente no es un medio, es el ambiente nomás, un alcance. Bien, con ese alcance nos vamos a una pausa. Te recuerdo que si de hacer tus compras se trata, no hay un mejor lugar para hacerlo que en Tiendas Leoncito. En Tiendas Leoncito encontrarás electrodomésticos de primera calidad, finos muebles hechos a tu medida. Ubícalo en la avenida Luis González 673, a un costado del Hospital Las Mercedes, y también en su showroom en el distrito de La Victoria, 1795, en la calle Huayna Cápac. Tiendas Leoncito, brindando felicidad a los hogares lambayecanos. Pausa y regresamos con la respuesta, porque nuestros televidentes ya votaron y sacaron sus conclusiones del panel mantenido esta noche en Democracia. Volvemos con más. La pregunta de esta noche, y vamos a dar lectura a la votación del público televidente con prueba de verificación ciudadana. La pregunta: ¿crees en las propuestas de los candidatos en campaña electoral? Y a través del Facebook, Aleida Vázquez nos dice: en algunas, porque la mayoría han optado por propuestas populistas y no tienen plan de gobierno concreto. Alejo Quiroz nos dice: a decir verdad, las propuestas ya no son creíbles por la población. Preferimos llevarnos por propuestas más serias. Sin embargo, hará la diferencia aquel candidato que traiga propuestas con fundamento. Liliana Chero nos dice: a decir verdad, no muchos prometen y a la hora de la hora no cumplen. Cada uno busca beneficio propio. Falta verdadero compromiso para sacar adelante el país. Michael Arroyo Mendoza nos dice: la verdad todo es pura demagogia, ya que estamos cansados de las ofertas electorales. Yo apuesto por César Acuña. Bueno, aquí nos dice, este es el comentario a través del Facebook. Iván Solís nos dice: la desconfianza ahora es más creíble. Los candidatos de siempre no han tenido la capacidad de hacernos creer en un país mejor gracias a sus propuestas. Por lo general, sus planteamientos de la mayoría son demagógicos y populistas. Eso son algunos comentarios en el Face, hay más, pero el tiempo ya no nos alcanza. Vamos con la respuesta y luego, para ir con las conclusiones ante la pregunta de esta noche, el público ha votado a través de las redes sociales y a través de la línea telefónica fija y RPM. Vamos con la respuesta en prueba de verificación ciudadana. Prueba de verificación ciudadana, la pregunta de esta noche en Democracia: ¿crees en las propuestas de los candidatos en campaña electoral? Y a través del panel ellos votaron sí o no. Vamos con la respuesta.
Ahí está, no creen en las propuestas en campaña electoral. Esa es la reflexión, finalmente, conclusiones, economista, ¿qué le dice este no de la gente? Bueno, simplemente es el nivel de desconfianza al que ha llegado la política como tal. Y esto como resultado de haber hecho de la política el peor de los instrumentos, ¿no? Que en otros pueblos es el mejor instrumento de crecimiento y de desarrollo. Pero en fin, vienen nuevos tiempos, soplan mejores vientos, creo que hay algo de luz al final del túnel. Este es un proceso, recuperar la confianza perdida va a tomar su tiempo. ¿Este no qué le dice? Bueno, es una muestra de desconfianza, como lo dice Raúl, pero es importante. Por ejemplo, se han aprobado unas normas y unas leyes de no a la reelección, como en el caso de los alcaldes y los presidentes regionales, que no es la solución. Y la gente dice, ¿por qué no reeligen ¿no? Que no sea reelecto los congresistas? En este momento, con 93% de desaprobación en el Congreso de la República, te dicen que no a la reelección, y este es uno de los problemas fundamentales que existen en el país. Bien. Boris, la reflexión. Me parece que el común denominador aquí es que los políticos están muy alejados en este momento de sintonizar con la población. Pero esto es lógico, o hemos hecho todo para poder estar en este nivel. Tenemos presidentes que han salido exiliados en otros países y luego regresado, presidentes presos, presidentes cuyos suegras han heredado millones. Es decir, y en este momento, con el término que no es acertado, pero que se usa ya políticamente de pareja presidencial, tenemos una agenda donde se habla de miles, entonces es lógico que la gente piense eso, lo único que buscan es su beneficio, y en eso creo que también César va a tener una ventaja, porque creo que él más ganaría sin ser presidente estando en sus empresas que dedicándose al servicio público. Lógicamente él se ha desarrollado y ha logrado el éxito en sus empresas y ahora está desarrollando la otra faceta del ser humano, ¿no? La faceta del servicio común, de llegar a poder ser recordado y pasar a la historia. Carnícula, ¿no? Sí, la confianza es lo que más se ha debilitado, lo que más se ha deteriorado. 2 años que tengo contacto directo con jóvenes de universidades, de institutos y de CEDPROS este año, y de verdad que no es fácil motivarlos y convencerlos de que inicien un emprendimiento, de que trabajen en algo que los va a beneficiar. Entonces es difícil, pero no imposible recuperar la confianza de los jóvenes, y para ello tenemos la comunicación. La comunicación es una herramienta vital que no es bien utilizada. Los alcaldes no se comunican. Por suerte he escuchado que el de Pomalca ha hecho un cabildo, ha informado a su población, y es bueno, y eso debían hacerlo, porque ahí en el pueblo, en la ciudad pequeña, ahí es donde vamos a comenzar a trabajar para recuperar la confianza. Bien, entonces todos. Vamos ahí a recuperar la confianza a través de la comunicación y del conocimiento. Bien, señores, las preguntas fueron hechas, suyas son las conclusiones. Muchísimas gracias al panel de esta noche, gracias a ustedes. Nos reencontramos mañana con un nuevo tema aquí en Democracia.